Cadena Ferrer, la que te hace aprender, la que te hace crecer, la que nos une al saber. Buenos días desde Cadena Ferrer, la emisora de radio del IES Vicente Ferrer. Con motivo de la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de la música, el IESO Vicente Ferrer, desde nuestra materia de música y junto con la Asociación para la Enseñanza y la Formación Profesional de las Personas Adultas, han organizado un taller de instrumentos sobre el folclore extremeño. El encargado de dirigirlo ha sido Aquilino Vicente, maestro jubilado, investigador y apasionado de la cultura popular de nuestra tierra. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias por estar aquí. Todos hemos podido disfrutar de la charla y exposición de más de un centenar de instrumentos musicales del folclore extremeño, expuestos en el gimnasio. Además, también han podido visitar la exposición el alumnado de sexto de primaria del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de la Parra. Aquilino es natural de Santiago de Alcántara, residente desde hace muchísimos años en Fuente del Maestre, con el que he tenido el placer de trabajar en el IES Fuenterroniel. Es un verdadero placer tenerte aquí y escucharte de nuevo. Para mí también es un placer volverme a reencontrar contigo y sobre todo pues a traer los instrumentos del folclore popular aquí a Lieso de la Parra. Es una maravilla el haber compartido pues esta mañana con todos los niños y niñas del centro. Pues si te parece bien, Aquilino, dejamos paso a nuestros alumnos y alumnas de segundo de ESO, quienes serán los encargados de realizarte algunas de las preguntas. Estupendo. Nos has traído nada más y nada menos un centenar de instrumentos extremeños. ¿De dónde te viene esta afición? Pues mira, esta afición me viene ya desde pequeñito, pero sobre todo de las semanas de Extremadura en la escuela. Las semanas de Extremadura en la escuela se celebraron en los años 70-80 y entonces, bueno, pues todos los instrumentos de la música popular, todos los achiperres que habían del ajuar doméstico y del mundo de la labranza, se hacían exposiciones en los colegios y después había un día de clausura, el sábado, en una ciudad y allí acudían cientos, miles de niños de todos los colegios de Extremadura, iba el presidente de la Junta de Extremadura y había pues montones de grupos que bailaban, que cantaban con todos estos instrumentos. Entonces a mí esa... participé activamente en esas semanas de Extremadura en la escuela y bueno, pues esa afición me entró precisamente por ello y cuando ya me jubilé en el Instituto Fuenterroniel, pues a partir de ese momento me dediqué a investigar, a fabricar, a conservar y a rescatar instrumentos de folclore popular de Extremadura. ¿Cuánto tiempo has tardado en recopilar tantos instrumentos? ¿Cuántos tienes? Bueno, pues recopilar estos instrumentos, ya he dicho, desde que me jubilé de una forma más intensa, un poquito antes, pero desde que me jubilé, bueno, empecé cuando desde Solana de los Barros nos llamaron para que pudiéramos hablar de algunos instrumentos del folclore extremeño. Entonces me presenté allí en el colegio de Solana de los Barros con unos 15 o 20 instrumentos. Bueno, pues de ahí, ya cuando, sobre todo cuando me jubilé, he llegado a conseguir pues ese centenar de instrumentos que habéis visto esta mañana en el gimnasio. Y no solamente tengo eso, sino que tengo también una sala museo en Fuente del Maestre y además estoy preparando también una sala también museo para mi pueblo, para Santiago de Alcántara y como veis me desplazo con un centenar de ellos a los colegios, a los institutos, a las casas de cultura y allí aquellos eventos donde realmente me llaman, incluso hasta en televisión en Canal Extremadura. Aprovechando que has mencionado la exposición, hay una exposición permanente en la fuente. ¿Cuándo podemos visitarla? Bueno, pues esa está en la biblioteca, en el edificio de la biblioteca municipal, y entonces, bueno, pues allí hay también una sala de pintura de un pintor fontanés impresionante, ¿eh?
Aparte que algunas de sus obras figuran en una enciclopedia, la Espasa Calpe, pero ya digo que es un pintor costumbrista que merece la pena visitarlo. Pues debajo justamente está la sala con estos instrumentos que vosotros habéis visto y que realmente están allí para que todo el mundo que quiera los pueda visitar y pueda ver cómo fue nuestro folclore. Aparte también pueden hacerse allí fotografías. Hay un, ¿cómo se llama esto? Que ponéis que se mete la cabecita, Sí. pues para que allí os vestimos de extremeños de inmediato, de fontaneses, y podemos hacer también allí fotos. El pintor es José Gordillo, Pepe Gordillo. ¿Cuál es el instrumento más antiguo o más curioso para ti? Bueno, pues el instrumento que le tengo más cariño quizás es una matraca, ¿eh? Ya sabéis que la matraca era con lo que se avisaba a la gente, pues para que fueran a los oficios de Semana Santa o a las procesiones de Semana Santa. Yo fui monaguillo cuando era pequeño, cuando tenía vuestra edad, y entonces aquella matraca era una matraca que era del siglo XIX o yo qué sé. Y bueno, estaba ya la pobre incluso un poquito hasta rota, y la tenían reforzada con hojalata en la empuñadura. No vean las heridas que nos hacía al tocar la matraca aquella. Entonces, como era una matraca que yo la toqué cuando era pequeño, pues quizá que sea uno a los que tengo más afecto. O la pandereta de quinto, que también habéis visto, esas panderetas de quinto tan curiosas que cantaban cuando los chicos entraban en quinta, cuando se medían, se tallaban, y entonces, bueno, pues como era una costumbre que se hacía en Santiago de Alcántara y que yo tuve mi pandereta de quinto, bueno, pues también me llamaba o le tengo mucho cariño. Bueno, y para vosotros, ¿cuál ha sido el instrumento que más os ha llamado la atención? El tambor ese que tenía una red verde con pelotas esas de colores. Con las pelotillas. Pues muy bien, acabo de hablar. Mira, es la pandereta de quinto. Aquellos eran esos pompones que se hacen con lana. Allí por Santiago de Alcántara le decimos madroño y una red. Y había un montón de cintas. Y en las cintas nos las regalaban las amigas, las novias. Y había la bandera de España. Y no sé si os disteis cuenta de que no estaba la bandera de Extremadura. ¿Por qué? Porque cuando las quintas todavía funcionaban, no teníamos bandera todavía en Extremadura. La bandera de Extremadura es una cosa reciente. La misma. A mí me ha llamado la atención el pandero en Montermoso. Es que el bandera de Montermoso es que es muy bonito, porque tiene muchas cintas, tiene muchos cascabeles, tiene unos lacitos, está decorado el pandero en sí, y la verdad es que es muy atractivo el pandero de Montermoso. Ya sabéis que aquí tenéis también una profe que es de Montermoso, y a ella, pues, ha sido muy grato para ella el encontrarse aquí en la exposición con un pandero de su pueblo, con un pandero de Montermoso que tocan en sabor añejo. Pues a mí el que más me ha gustado ha sido la zambomba. Bueno, la zambomba ya sabéis que ese es un instrumento de la matanza, ¿eh? Cuando se hacían las matanzas en las casas, pues a los niños nos daban la tela de manteca y con una cañita en un cacharro de barro o en un recipiente de hojalata montábamos la zambomba. Ya veis cómo la zambomba, pues para poderla tocar hay que mojarse la mano, y friccionar sobre la cañita y la que vibra es la membrana y hace ese sonido tan característico de la zambomba. A mí me llamaba mucho la atención los muñequitos esos que bailaban. ¿Cómo se llaman? Pues mira, esos son los perantones, de Pere y Antón. Pere es como si fuera Pedro y Antón, Antón. Eran dos bailarines, hombres, pero como ahora se ha empoderado tanto la mujer, pues yo tenía que traer aquí una Antonia. Entonces, por eso le puse aquí el lacito. Son muy característicos en el norte de la provincia de Cáceres. Y sobre todo en un mesón de Jarandilla de la Vera, yo le vi a un hombre que le tocaba y de ahí saqué precisamente los perantones. Luego después también me he encontrado en Pollensa, en Mallorca, que hicimos un intercambio allí en la isla, me he encontrado con unos perantones más grandes que estos que tenemos aquí en Extremadura. Y además tuve el honor también de tocarlos en el intercambio allá en Pollensa. Así que son Pere y Antón y son muñecos que tienen las patitas articuladas y sobre la tabla se golpea con los nudillos en la tabla y eso hace que la tabla al golpear sobre sus piernas articuladas, pues den la sensación de que están bailando.
Desde tu experiencia como maestro, ¿crees que el fomento de nuestra cultura se ha perdido un poco en la escuela? Pues sí, yo pienso que sí. Por eso yo cuando voy aquí reivindico con el candil, que es ese cacharrito con el cual nos alumbrábamos cuando se iba la luz por alguna avería o porque no había luz en el pueblo. Bueno, pues con el candil, que también hacía alusión un poco al fandango liventino de la Jota del Candil, que al final hicimos bailar a los pedantones con ella, pues yo pienso que sí. Las semanas de Extremadura en la escuela fueron importantísimas y yo intento de reivindicar una semana entera. ¿Por qué? Porque aquella semana hablábamos de instrumentos, hablábamos de jota, hablábamos de folclore, hablábamos de costumbrismo, hablábamos de poesía, hablábamos, yo qué sé, de un montón de cosas que realmente en un día pues no se pueden tocar todos esos temas. Has colaborado en Televisión Canal Extremadura. ¿Sigues realizando colaboraciones? No, ahora ya no. Bueno, pues tengo cerca de un centenar de programas de televisión junto con Lola Trigoso y con Sara Bravo, que son amigas mías y que realmente pues, he tenido la oportunidad de trabajar con ellas en Canal Extremadura y sobre todo en la pandemia. En la pandemia tenía que hacer todos los miércoles un instrumento sencillito para que los padres lo pudieran hacer en sus casas con los niños. Y ese instrumento lo tenía que hacer sonar al final. Y eso sin dejar de hablar con Lola Trigoso desde mi casa y tenía que explicar los materiales de lo que estaba hecho y las herramientas que íbamos a utilizar y cómo había que hacerlo. Fue una experiencia pues muy grata porque eso me tenía entretenido todas las semanas del confinamiento. Así que por ahora no, esperamos siempre que me piden alguna colaboración, pues yo estoy dispuesto porque de alguna forma hay que difundir nuestros folclores, nuestros costumbrismos y nuestros instrumentos. Dada la cercanía con Portugal, ¿crees que hay algún instrumento que tenga su origen o influencia portuguesa? Yo creo que muchos, yo creo que muchos. Ya digo, yo he dicho que yo soy rayano, el Tajo pasa por mi pueblo y entonces la cara norte pues es La Beira, es Portugal y la parte del Tajo de la margen izquierda es España. Entonces, mira, uno de los que allí en Malpica de Otello, que es un pueblo que se ve desde mi pueblo, en Castelo Branco, ellas, las mujeres portuguesas, tocan mucho el adufe, ese adufe cuadrado, ese pandero cuadrado, y cantan al son del adufe. Pero hay ese cántaro, esa cántara de leche o de aceite que también os he enseñado, yo lo he visto a grupos portugueses y las cañas rotas o cañas rajadas, castañuelas de caña, también lo he visto a grupos portugueses. Es decir, yo creo que el acordeón se incorporó al folclore extremeño, yo creo que a través de Portugal, ellos son muy amigos de los acordeones. La guitarra, pues exactamente igual. Es decir, que hay las panderetas, es decir, muchos instrumentos que nosotros tocamos y que sobre todo allí en mi pueblo se tocan, también se tocan exactamente igual en Portugal. Los cántaros, pues exactamente igual. Es decir, que yo no solamente diría que los instrumentos, sino que también las comidas, las costumbres, porque incluso a pesar de que el Tajo dividía, había pues también matrimonio entre españoles y portuguesas o entre portugueses y españolas. Y entonces, bueno, pues muchas de esas costumbres se traían también a Extremadura o de Extremadura pasaban a Portugal. Es mucho, aunque había una frontera natural que era el Tajo, esa se pasaba y lo pasaba mucho, sobre todo los contrabandistas, que esto sería otro capítulo aparte. Los contrabandistas eran unos hombres que arriesgaban eh, para traer mercancías que no se podía, que no había aquí en España y las traían de contrabando sin pagar los impuestos para venderlas, el café que traían ellos de las colonias, telas, tabaco y de aquí pasaban pues otros productos, aceite y yo qué sé, muchas cosas pasaban de España para allá para Portugal y como los pillara la Guardia Civil le quitaban lo que llevaban y encima lo metían en la cárcel. A pesar de que se arriesgaban. Pues, o sea, que había mucha comunicación entre Portugal y España.
Quería preguntarte que si tienes algún premio o título por este trabajo. Bueno, pues yo creo que con tantos años como llevo ya siendo luthier de instrumentos, haciendo instrumentos, difundiendo el folclore, los instrumentos y el costumbrismo extremeño, perteneciendo también a grupos folclóricos como Vive lo Nuestro, y sobre todo, ya digo, yendo a montones de colegios, de institutos y a través de la televisión y de escribir. Bueno, pues la Federación Extremeña de Folclore me otorgó el Candil de Plata, el 14 Candil de Plata, que es un candil que es la máxima, aunque sea de plata, no es que haya un candil de oro, sino es la máxima distinción que da la Federación Extremeña de Folclore a aquellas personas que se han distinguido por su contribución al folclore extremeño. La fotografía esa que está allí, estoy yo con el candil allí, ese es el trofeo que me dieron. Otra pregunta, ¿echa usted de menos la docencia? No la echo de menos porque ya sabéis que, mira, sigo siendo docente y ahora, bueno, pues no tengo un horario que me obligue, sino que voy, por supuesto, donde quiera que me quieran recibir, voy a los colegios, voy a los institutos, voy a las casas de cultura y sigo enseñando folclore, sigo enseñando instrumentos y la verdad, sigo estando de alguna forma, pues con vosotros, los niños, las niñas, y la verdad es que esto cada vez me está haciendo más joven. Yo voy cumpliendo años, he sido compañero de algunas de vuestras profes allí en el Instituto Fuenterroniel, pero yo sigo todavía pues enseñando a pesar de mi edad, que ya va siendo muchos años. Y otra pregunta más que te quería hacer, ¿qué preferirías? ¿Seguir siendo maestro o dando explicaciones de la música como has hecho hoy? Hombre, yo creo que siendo así, de forma, porque la verdad es que la enseñanza se ha puesto muy difícil para los maestros. Y no solamente ya porque hoy día cualquier cosa es un delito, ¿eh? Los acosos, el bullying, yo qué sé, hay montones de historias y tienes que andar con mucho cuidado. Yo he sido de los maestros que en un momento determinado he dado un toquecito, un tirón de patilla, ¿eh? O con la palmeta he dado un golpecito en la mano, ¿eh? Hoy día hacemos una cosa de este tipo y te cogen y es como si fuera una agresión, ¿eh? Y si yo me he dedicado tantos años a la docencia, es pues por el cariño que he tenido a los niños, ¿eh? Fíjate si le tengo cariño, que tengo 5 hijos. Así que, Pues Aquilino, se acerca al final, pero quería preguntarte porque yo tengo muchas ganas de conocer y escuchar al Gato con J. De hecho, últimamente lo sigo por Facebook y me ha sorprendido descubrir, buscando un poco información sobre ti, que has estado con él. Cuéntanos esta experiencia. bueno, mira, yo en un principio fui crítico con el Gato con J, porque claro, yo vengo del mundo del folclore y entonces pues un folclore más ortodoxo. Claro. Y entonces, bueno, ver el Gato con J, que se viste de mujer, que se pone los aderezos de mujer, que se pone el gorro de Montermoseña y que realmente, bueno, pues digo, bueno, pues este eh, se está metiendo, está cargándose Hasta el que fuiste a folclore. verlo, ¿no? Hasta que ya poquito a poco me fui viendo que está llegando A con el gente joven. folclore a la gente joven. Luego, entonces, lo mismo que las sanguijuelas del Guadiana también están llegando a la gente joven a través de sus revolá y de sus canciones, pues el Gato con J está llevando la danza, está llevando la indumentaria, está llevando, bueno, pues, y entonces, bueno, pues yo fui al Magusto, que es el Festival Celta Folk que se celebra en un pueblo de ciento y pico de habitantes, en Carvajo, Carbajo. a 5 kilómetros de mi pueblo, y bueno, pues es un festival Celta Folk al cual se desplazan en Tosanto, el día de Tosanto, y se desplazan allí miles de personas, porque llevan un grupo, todos los conciertos son gratuitos, y llevan allí pues a grupos de reconocido prestigio a nivel no solamente de Extremadura como Acetre, sino a nivel Nacional. nacional como Luarna Lubre y yo qué sé, grupos muy importantes. Ujú. Y este año iba pues el Gato con J. Entonces yo
pues iba con una caña rota, pues a regalársela a él para que de alguna forma pues también la incorporara y difundiera un poco el instrumental. Por cierto, él llevaba una sartén, tocaba una sartén, tocaban pues otros instrumentos también allí, las castañuelas, es decir, y se lo di, lo saludé en privado y se la entregué en privado. Y me dice, no, no, tú te vas a subir conmigo al escenario y vas a tocar conmigo y vas a cantar allí conmigo y con mi grupo. Y entonces me dijo, ¿tienes algo negro? Porque vamos vestidos de negro. Y digo, no, tienes, bueno, pues ven como quieras. Me puse precisamente de azul porque la camiseta del Magusto, que es así como se llama el festival, Es azul. era azul. Y dije, ahora, ¿no te importa ponerte unas gafas de sol? Que vamos a salir nosotros con gafas de sol. No, no, y me puse las gafas de sol y entonces, bueno, pues aparezco Qué bueno. cantando y tocando la caña con Todo improvisado, claro. todo improvisado, allí en el Gato con Jota, que por cierto es un artistazo tremendo. Él viene del mundo del folclore, Iré a ha verlo. sido bailarín, y entonces, bueno, tiene una voz impresionante, baila y con una energía tremenda, y luego después, con esta forma que a muchas personas le puede parecer un poco estrafalaria, está llevando el folclore a la gente más joven. Que es de lo que se trata, ¿no? De continuar Efectivamente, con las tradiciones. y que de alguna forma, pues esto no quede, pues yo qué sé, encorsetado o enlatado, sino Claro. que salga también Y al se exterior, adapte a los nuevos a los tiempos, nuevos ¿verdad? tiempos y a las nuevas formas. Pues muchas gracias, Aquilino, por compartir con nosotros toda tu sabiduría, tu entusiasmo, tu amor por la música de nuestra tierra. La verdad ha sido un verdadero placer tenerte en el IESO Vicente Ferrer, poder aprender tanto sobre nuestro patrimonio cultural. Nos despedimos con la esperanza de volver a escucharte el próximo curso y damos las gracias también a la Asociación para la Enseñanza y la Formación Profesional de las Personas Adultas que han hecho posible que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues gracias a la Academia Maestre de La Fuente, que es la que proporciona a través de esta asociación estos conciertos, y sobre todo para mí ha sido un placer pues encontrarme con fontanesas aquí y con profesoras que han sido compañeras mías también en La Fuente, con lo cual yo he disfrutado mucho y encontrarme con unos niños que han seguido tan atentos, y todas mis canciones, mis Sí, explicaciones de esta ha forma. estado Así que genial. para mí ha sido pues un placer y sobre todo, yo digo, la directora que también es amiga de mi hija. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias a ti. Vengo de la jeria, el pingo de la jeria del collao. De mercar un mulo torto que mi abuelo me ha dejado. Que mi abuelo me ha dejado, que mi abuelo me ha dejado. Vengo de la jeria, el pingo de la jeria del collao. Vengo de la verbena. ¿De dónde vienes tú? Vengo de la verbena del toro. Gilberto, a tu boquita.